No sé si habéis oído hablar alguna vez del teólogo Francis Schaeffer. Veo que no. Soy de una generación posterior. Francis Schaeffer fue un teólogo americano, teólogo y pastor, que terminó fundando una comunidad en Francia con Suiza, la comunidad de l'Abri. Este hombre tiene bastantes libros que yo recomiendo si queréis leerlos. Hay incluso uno muy pequeñito que se llama Huyendo de la razón, para aquellos que os interesa más el tema de defensa de vuestra fe, que debía ser a todos. Y está a un nivel que podemos comprender y entender. Hay otros libros que son un poco más complejos. Él tiene incluso 10 películas que se pueden encontrar en YouTube, muy interesantes, sobre en qué se fundamenta las creencias actuales de los seres humanos. Hace un repaso por la historia, son 10 vídeos de un cuarto de hora, y en ese repaso él va viendo en qué ha fundado los seres humanos todo lo que creemos y en qué nos basamos, y cómo él lo desmonta, haciendo ver que todo eso es algo en lo cual mostrar confianza es un absurdo. Por esa visión que él tenía, cuando tenía un diálogo con alguien que no creía, le llegaron a preguntar: ¿y usted no tiene miedo de que al quitar el andamio de la gente, donde la gente se sujeta, no se suiciden? Y él dijo: bueno, la opción es buscar al Señor. Así no tendría ningún problema ni deseo de suicidarse. Pero ciertamente él mostró que, y lo hace en todos sus libros, que realmente la gente tiene unos andamios muy endebles en los cuales basa todo lo que cree toda su vida. Y durante toda su vida va moviéndose en esos andamios, y cuando llega el momento de su ancianidad, de su vejez, la pregunta es: ¿para qué ha servido todo esto? ¿Ha sido útil mi vida? ¿Realmente ha beneficiado a alguien? ¿Yo mismo he salido edificado de todo esto? Y la respuesta normalmente suele ser: no, no ha servido para nada lo que has hecho. Confía en el principio, pues claro, cuando eres joven, en tu fuerza física, en tus capacidades. Luego poco a poco vas confiando en otros recursos, el matrimonio, los hijos, el trabajo. Y el tiempo va pasando y luego vienen con las famosas crisis, ¿no? ¿Habéis oído hablar de la crisis de la media edad? Bueno, pues hay la de la media edad, la edad más alta, la más alta, y la edad del viejo, ¿no? Hay crisis en todo momento, desde la adolescencia hasta que nos morimos hay crisis. Y es porque siempre la pregunta es la misma: ¿para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Como bien John nos adelantaba, estamos en uno de los títulos que corresponde a estos estudios que estamos realizando, estos sermones. Y hoy el compromiso es el compromiso para ser enseñable, que seamos capaces de aprender, de conocer. Estamos con un corazón abierto a saber y conocer y aprender, y eso es una pregunta importantísima, porque todo el resto de tu vida va a depender de lo que hoy decides. Naturalmente tú decidiste en un momento dado en el pasado, pero eso se tiene que hacer una realidad a la hora de que seas capaz de ser enseñado. No todos son capaces de ser enseñados. Si tú vas a un profesor en la escuela, te va a decir que hay muchos chicos que no quieren aprender, no están abiertos a aprender. Mientras que, sin embargo, hay otros que les falta tiempo para aprender y conocer más cosas. Se mueven entre libros, entre material en internet, quieren saber más y más y más de todo lo que rodea la historia de su vida, que va a ser el futuro. Sin embargo, hay otros que no. Y en la iglesia puede ocurrir lo mismo. Puede haber hermanos que no estén dispuestos a ser enseñados. Y hoy debemos tomar la decisión, cuando acabe este culto o antes, de comprometernos con el ser enseñados por la palabra de Dios. Vamos a seguir el texto de Proverbios 3, 5, 8. Es un texto fascinante. La verdad es que por mucho que estudie uno la palabra de Dios, vas aprendiendo más y más cosas acerca de lo que Dios nos dice. Y en este pequeño texto en Proverbios, que quizás Proverbios es un libro muy teórico, muy de las cosas de la vida, muy de la existencia del ser humano, aquí se encuentran estos versículos que realmente es lo que un padre o un rey le diría a su hijo o a sus siervos. En este caso sabéis que Proverbios lo escribió Salomón. Pero en este caso estamos en el momento en que el padre está hablando con el hijo y le está dejando su herencia, y su herencia es: escucha y atiende a lo que te voy a decir. Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy nosotros. ¿Qué es lo que dice este texto de la palabra de Dios acerca de cómo debe ser esa actitud de enseñarse, de dejarse enseñar, de ponerse con el corazón abierto a aprender y poco a poco saber mucho más de lo que sabemos hasta ahora? El cristiano no tiene una meta aquí. El cristiano tiene una meta eterna. Entonces, continuamente en su vida está aprendiendo.
Yo tengo 61 años y sigo aprendiendo. Y sigo aprendiendo, y creo que seguiré aprendiendo. De hecho, ahora mismo hago una asignatura en Informa y estaba preparando material para los libros históricos. Y os aseguro que he aprendido más que en toda mi vida sobre los libros históricos de la Biblia. Los libros históricos van de Josué al libro de Esther. Y es fascinante ver todo el contenido que eso está y sobre todo lo que ese contenido me dice a mi vida y puede hacer y cambiar mi vida si estoy dispuesto a aprender. Proverbios 3:5-8 nos dice, vamos a ir versículo a versículo, vamos a ver cómo ese padre, maestro, va a enseñarnos en 3 claves cómo podemos convertirnos en personas enseñables, que estemos queriendo aprender. Ya digo que a lo mejor puede parecer una perogrullada, pero ciertamente el aprendizaje es algo importantísimo en la vida de un creyente. Tenemos que conocer y saber más, porque eso nos va a hacer todavía más eficaces y más útiles en las manos del Señor. Dice en el primer punto que podríamos mirar en este texto es en Proverbios, el capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. Irán apareciendo allí algunas cosas, pero los textos no, porque quiero que uséis la Biblia también. Así que ir al capítulo 3, versículo 5 de Proverbios. Lo primero que nos enseña este texto es que para ser enseñables tenemos que confiar plenamente en Dios, confiar plenamente en el Maestro, porque si no creemos que Él nos puede enseñar nada, difícilmente vamos a aprender. Y esto es muy importante tener en cuenta en lo que es lo que vamos a ir viendo en este rato. Dice el texto del versículo 5 del capítulo 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor con todo tu corazón. La palabra confiar podría traducirse perfectamente, bueno, de hecho se puede traducir así. Lo que pasa es que nuestras Biblias nos intentan hacer más comprensibles. Pero el idea de confiar es soportar, apoyarse. Apóyate completamente en el Señor. Implica una seguridad completa. Yo me apoyo porque sé que me va a sostener. A tener la imagen en la cabeza de un señor que va con un bastón, se apoya en el bastón, y si ese bastón no está, lo que hará será caerse. Lo que está diciendo aquí el autor es apóyate en el Señor porque Él sí te va a sostener. Él sí te puede aguantar. Él sí puede estar en todas tus situaciones de tu vida, que Él va a entender lo que te pasa y va a estar dispuesto a mantenerte y sostenerte. Lo que no puede hacer un bastón humano. Un bastón humano puede resbalar, un bastón humano puede tropezar, un bastón humano puede servir para que se rompa y te caigas, depende de lo que tengas y lo que estés usando. Pero Dios es un Dios en el cual puedes confiar plenamente cualquier situación de tu vida porque Él la puede soportar. A veces nos pensamos que Dios es muy frágil. Y hermanos, Dios es el Todopoderoso. Tú dices, ¿cómo vamos a pensar que Dios es frágil? Pues muy fácil, porque creemos que le podemos dañar con nuestras conversaciones y nuestros pensamientos. Nuestras dudas, nuestras luchas, los problemas que tenemos en nuestra vida. En un momento dado decir, Señor, ¿dónde estás que no me proteges ni me cuidas? Y sin embargo Dios es suficientemente grande para seguir siendo tu apoyo incluso en circunstancias desesperadas. Confía y apóyate en Él. Porque lo mismo que te apoyas en algo físico, que es de aquí donde surge la palabra, te puedes apoyar en alguien que en ninguna manera te va a traicionar. Eso es lo que dice el autor. De hecho, las preposiciones que utiliza, que están en castellano, confía en, apóyate en, ese en implica que es con todo tu peso. Es decir, de tal manera tienes que estar confiado en el Señor que puedes depositar todo tu problema, toda tu necesidad en Él, que Él lo aguanta. Él lo aguanta. Eso es lo que está diciendo el autor. De hecho, la palabra implicaría el inclinarse completamente sobre el objeto en el cual te estás apoyando, lo cual implica que realmente confías, porque si no, no lo harías. Cuando tú te vas a sentar en una silla, te sientas confiado de que te va a sostener. Si pensaras que no lo va a hacer, no te sentarías. Pues eso es lo que te está diciendo aquí el autor. Tienes que confiar completamente. Además te dice en el texto, si leéis, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Os suena esta frase de algún otro sitio de la Biblia? Ahí está el amarás. ¿Quién dice amarás? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero enfatizar el todo corazón. ¿Por qué?
Porque aquí está usando lo mismo, con todo tu corazón. Está diciendo y está poniendo algo muy importante, y es el amor. Ya sé que no lo notamos directamente en el texto, pero el uso que se hace paralelo con el texto que estamos hablando que estamos hablando del texto de Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, está diciendo que lo ames, que confíes porque le amas. Y esto es muy interesante porque quiere decir que el amor de Dios, amar a Dios, no es solamente venir a la iglesia o cumplir una serie de normas éticas del cristiano, sino que es confiar plenamente en alguien que está ahí, que realmente te puede ayudar, te puede apoyar, y además porque le amas. Porque le amas. Fijaos que la confesión de Deuteronomio, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, está refiriéndose a eso, a que pones todo en el asador. Estás dispuesto a poner toda tu vida, estás dispuesto a poner tus necesidades, todas tus dudas, todos tus problemas, todo lo que te rodea en las manos de Dios, porque sabes que Él te ama y tú le amas a Él. Si no hubiera ese principio de amor, estaría la desconfianza. Pero tú le amas y eso es lo que hace que realmente estés dispuesto a apoyarte en Él. Si no hubiera amor, no sería un apoyo, sería una muleta, en un sentido negativo. Como muchas veces nos dicen cuando hablamos con la gente de la fe, dice, bueno, vosotros creéis en Dios porque tenéis una muleta. No, nosotros no tenemos una muleta. Dios no está ahí para sujetarte cuando tienes un problema. Dios está ahí para estar contigo como el yugo con Jesús, para estar siempre con nosotros llevándolo. Eso es lo importante en este texto. La confianza total en Dios es el fundamento de una vida enseñable. ¿Qué le pasaba al ciervo cuando bramaba por las corrientes de las aguas? Pues que le clama por ello. Cuando tienes una necesidad, cuando tienes un problema, al igual que el ciervo clama por las aguas, como dice el Salmo 42, clamamos por Dios vivo. Clamamos por su existencia real. No estamos hablando de una religión. No estamos hablando de cumplir una serie de normas. Estamos hablando de una persona a la cual clamamos porque la queremos a nuestro lado, porque nos ayuda y nos apoya, igual que en cualquiera de las circunstancias de nuestra vida, cuando pienses en tu esposa, en tu esposo, o cuando eres más mayor en tus hijos, etcétera, etcétera. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tengo tanta sed de Dios que quiero escucharle, quiero que me hable, quiero que esté a mi lado, quiero que no me abandone. Eso es lo que está diciendo aquí en el texto que estamos leyendo. No podemos aprender si estamos aferrados a nuestras propias ideas y limitaciones racionales. Por eso, ¿qué dice el texto a continuación? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra apoyarse aquí es muy parecida a la anterior, no son iguales, pero está diciendo lo mismo. ¿Dónde estás depositando toda tu confianza? ¿Dónde estás poniendo todo lo que crees? Y en eso que te apoyas, que te sostiene, eso que estás haciendo con tu vida, no lo hagas. No confíes en tu propia prudencia. La palabra prudencia implica el que en tus propias opiniones, en las cosas que tú crees, no te apoyes en ellas porque te van a fallar. Todo aquello que no sea Dios te va a fallar. Te va a fallar. Si tú vas a tu vida y miras a ver cómo es, vas a darte cuenta de cuántas cosas confías y te han fallado. Seguro que cuanto más tiempo tienes en la vida, más sabes de estas cosas que te han fallado. Pero es que todos somos candidatos a eso. Todos podemos encontrarnos con lo que nos estamos nosotros apoyando y dando nuestra vida y nuestras energías, nuestra salud y todo eso, nos puede fallar. Y nos va a fallar. Tarde o temprano nos va a fallar. Abraham, como amaba a Dios, confió en Él. Y cuando Dios le dijo, deja todo lo que tienes ahí, toda tu seguridad ahí en la tierra de Ur, ahí donde puedes estar a gusto, puedes estar tranquilo, desarrollar tu vida, tu familia, déjalo todo y te voy a llevar a una tierra mejor en Canaán. Y Abraham no se lo pensó dos veces, se fue porque amaba a Dios, confiaba en Él y en Él se apoyaba. De ahí tenemos que aprender. La pregunta en este momento, en este primer punto, sería ¿en qué te apoyas? Todos buscamos un apoyo a nuestra existencia, darle sentido a nuestra vida. No sé cuántos de los que estáis aquí seguís todavía dudando si debéis apoyaros en Dios del que estamos hablando. Pero ya es hora de que tomes una decisión, porque cualquier otra decisión te puede llevar por un camino equivocado, un camino que te va a llevar a la frustración. El dinero, la salud, tu familia, tus hijos, tus ideas en la vida,
¿Cuántas veces hemos conocido, o yo he conocido a gente por lo menos, que lo tenía todo segurísimo? ¿Y cuánto ha tardado en darse cuenta de que su vida ha fracasado? Ha fracasado. Y es porque estaban apoyándose en lo equivocado. Es tan importante que si te apoyas en el lugar inadecuado, puedes acabar ¿dónde? Si te apoyas en un bastón y se rompe, ¿dónde acabas? En el suelo. Y ese es el camino de muchos que están apoyándose en bastones falsos, que al final se van a romper y vas a caer detrás de ellos. Por eso debemos renunciar a nuestra propia prudencia, a nuestros propios prejuicios racionales, a decir, ¿cómo puedo fiarme de alguien que no veo? ¿Cómo puedo fiarme solamente de lo que él dice? Lo dice la Biblia. Confía en él y él va a hacer. Tienes que confiar plenamente en aquel que dices que amas. ¿En qué te estás apoyando? ¿En el novio, la novia? ¿Cuántos años se pasa uno en la juventud deseando echarse una novia o un novio? Y está bien, es ley natural. Puede convertirse en una obsesión, pero no te equivoques. Luego te vas a casar o te vas a juntar. Mal harías, porque eso no, la Biblia no te lo permite. Pero si decides vivir con esa persona, vas a ver los defectos que tiene. Esto es muy curioso porque cuando conoces a un chico o una chica que está tonteando con un chico o una chica, te dice qué guapo es, ¿no? Pero es guapísimo, ¿no? Luego resulta que se casa y dice, es que se lo tiene un creído. La chica que se arregla y se pinta y se prepara para estar con su novio, se casa, es que no deja de pintarse y está todo el día en el espejo y en el cuarto de baño no deja nunca libre, ¿no? El que es fuerte, es que tiene una musculatura como va al gimnasio todos los días, está impresionante. Se casa y mira que es bruto el tío. Y es porque nos hacemos una serie de ideas acerca de lo que va a ser el futuro y estamos equivocados porque no ese es el futuro. El futuro puede ser incluso peor porque eso puede acabar en frustración. Cuando tu único ideal es la belleza, la fortaleza, la inteligencia, cuando termina siguiendo la vida, el camino que sigue, que es seguir viviendo juntos, te vas a dar cuenta de que esas cosas luego dejan de ser importantes. Incluso con la edad, ya ni eres inteligente, ni eres guapo, ni eres musculoso. Todo se va al carete. O cuando es el trabajo. ¿Cuántos piensan que con su trabajo son capaces de sobrevivir en cualquier situación de la vida y dan todo su empeño y fortaleza en que su trabajo sea el mejor allí? Y cualquier día el trabajo te falla, tu fuerza física falla, tienes una enfermedad y entonces ¿dónde se queda toda aquella cosa en la que te habías apoyado? En nada. Las ideologías, tú puedes creer en ideologías, en políticos, en científicos, en gente muy formada, pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que se han equivocado y te van a arrastrar a ti haciéndote creer que habías descubierto la piedra filosofal. Mirad, hermanos, yo conozco a muchísima gente que me ha venido, después de año me dice, pastor, ya no voy a venir más a esta iglesia, porque he encontrado la iglesia perfecta. Bueno, aparte de que le digo, no entres porque dejará de serla, que eso es lo típico, lo cierto es que no hay iglesias perfectas, porque el único perfecto en una iglesia es Cristo. Y por la única razón por la cual confiamos en el hermano, saludamos al hermano, amamos al hermano, es porque está en Cristo. Si no, no tendría ningún sentido, porque seríamos un club social. Y vamos más allá de eso. ¿Cuántos ejemplos podría dar? Por ejemplo, el dinero. El dinero, que es algo tan volátil, ¿no? ¿Cuántos están invirtiendo en bitcoins, ¿no? Es una broma. Hay que tener dinero o hacer un buen minado de tu ordenador y allí encuentras bitcoins, ¿no? Pero para eso tienes que saber hacerlo. Un día vale $100.000, un día vale 70, un día vale... Pero es que con el dinero pasa igual. Yo me acuerdo de un señor que trabajaba en la bolsa aquí en España y él tenía un montonazo de dinero y confiaba tanto, él estaba seguro. Dice, yo voy a invertir en esto porque sé que va a subir. Y cuando lo invirtió una cantidad enorme de dinero, la bolsa cayó por un problema de una guerra y todo su dinero se perdió. ¿Qué hizo en su vida? Dejó al Señor, dejó la iglesia, dejó a su familia, porque se había basado en algo que no le podía sujetar, que es el dinero. Díganselo a aquellos que tanto confiaban en sus casas en Los Ángeles y terminaron quemadas, ¿no? O en Valencia, sin ir más lejos. Tanta gente que soñaba con la vida, sino trabajar, vivir, tener su familia, todo bien sujeto, y vino esa situación y se acabaron todos los sueños. Y aquel que ha educado a los hijos y ve que crecen,
De ahí salió el famoso refrán, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso no quiere decir que necesariamente tus hijos sean así, pero que sepas que tus hijos tienen un límite en su vida. Ellos serán mayores y decidirán llevar su vida. Y por mucho que quieras, no los vas a poder tener en casa. Y menos si te mete a la nuera o al yerno, ¿no? Que es más complicado todavía. El deporte. ¿Sabéis, hermanos? Yo he sido muy deportista. Soy cinturón marrón de judo, jugaba al fútbol, bueno, cuando me dejaban porque jugaba muy mal y metía unos punterazos que no quería nadie ponerse de portero. Al final me pusieron de portero para que no molestase. Pero he sido muy deportista. Ahora ya no. Uno se va haciendo viejo y los músculos se quedan fofos, flojillos. Y ya de nada sirve todo aquel ejercicio que has hecho. Empiezas a echar barriguilla y mira que haces lo posible por no tenerla. Pero te da igual. Por mucho que no te esfuerces, ya no puedes comer lo que quieres. Ese es el futuro de nuestra salud. No seas tan tonto y dediques, no es ninguna tontería dedicarte al deporte, pero que no se te olvide en ningún momento que eso tiene un límite. Ahí no puedes apoyarte. No puedes agarrarlo como si fuera algo que no fueras a perder. Lo vas a perder. Lo único fijo y lo cual no vas a perder nunca es en el amor de Dios. Pase lo que pase en tu vida, cualquiera que sea la circunstancia en la que vivas, Él va a estar ahí continuamente pendiente de apoyarte si tú quieres, lógicamente, y de enseñarte si tú lo deseas. Bien, una vez hemos visto que no debemos más que apoyarnos en la palabra de Dios, que nos va a hacer la vida comprensible, nos va a hacer la vida tener esperanza, nos va a hacer en la vida verla de la perspectiva de la eternidad, que esto va a acabarse, pero nuestra vida, la verdadera, no se va a acabar. Una vez visto todo eso, pasamos al segundo punto del texto de aquí de Proverbios. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócelo es una palabra muy hermosa en la Biblia. Lo sorprendente es en lo que se utiliza. La palabra reconocer, yadá, es una palabra que habla del conocimiento, pero no el conocimiento de como si yo me paso por aquí y te digo, hola, hombre, yo soy Luis, yo soy Pedrito, ¿no? Luis y Pedrito, encantado de conocerte. La palabra yadá se utiliza tanto en esta relación con Dios como en la relación de pareja, en la relación íntima de pareja. Para aquellos que estéis con el tema de los matrimonios, pues estudiar la palabra yadá, la palabra conocerse en la Biblia. De hecho, se nos dice que cuando Eva conoció a Adán, pues tuvieron 2 hijos. Y aquí nos está usando la misma palabra. Reconoce a Jehová, reconoce al Señor. Reconocer significa tener una relación muy, muy, muy íntima con Él. ¿Os acordáis del sermón que estuve predicando hace no sé cuándo fue? Hablando de que Jesús era tu amigo, que no fueras su amigote, sino que él quería que tuvieses una amistad con Él real. Es este el tema. Tener tal relación íntima con Dios, y dices, ¿cómo es posible? Es que hay que hacer algún tipo de movimiento místico, o meterse en un monasterio, o encerrarse en una habitación a oscuras hasta esperar que el Señor ilumine tu vida. No, lo que está diciendo es que seas sincero, que hables como tienes que hablar con Él. Hay algunos hermanos que se transforman cuando están hablando con Dios. Una cosa es cuando hablan con Él personalmente, que debería ser pues de una manera, pues como hablas con cualquier otra persona, sabiendo que Él es Dios. Y otros piensan que de pronto para hablar con Dios hay que tener un lenguaje que solamente los ángeles lo entienden. A veces ves a un hermano que se levanta, oh Señor, por la divina presencia de quien eres y quien representas, te adoramos y te bendecimos por la grandeza de tu nombre. Está muy bonito, pero tú hablarías así a Dios en una situación en la que necesitas de su ayuda. O le dirías, Señor, me siento mal, ¿puedes ayudarme? No puedo más con esto. Mi vida ha llegado a un momento, en un punto crítico en el que ya no sé por dónde ir. No sé qué hacer con mis hijos. No sé qué hacer con mi mujer o mi marido. Por mucho que me esfuerzo, no logro vencer ese pecado que me tiene acogotado y que no puedo moverme por culpa de él. ¿Hablas así al Señor? Naturalmente que hay un tiempo para la alabanza, para reconocer su grandeza, pero hazlo como sientes en tu corazón. No sigas patrones, no sigas clichés de cómo debe ser la adoración y la oración a Dios. Naturalmente nunca faltándole el respeto, porque Él no te lo falta a ti. Por tanto, dentro de ese vocabulario que usas, reconoce quién es Él. Es una relación, la del Yadá, una relación tremendamente íntima con Dios. Es acercarte al Dios soberano, pero que en su soberanía se ha puesto a tu lado. No es que permanezca ahí arriba, sino que está aquí contigo.
Ahora mismo, si pudiésemos abrir los ojos, veríamos de una manera impresionante, maravillosa e increíble cómo Él puede estar con nosotros todos aquí. Y en ningún momento nos deja en ninguna situación en la que nos encontramos. Por eso hay que conocerle de verdad. ¿Cómo se puede conocer a una persona de verdad? Pues tratándola. Mirad, decía un médico, muy conocido, Paracelso, de la Edad Media, Alta Edad Media, decía, no se puede amar a quien no se conoce. Y si no lo conoces, no lo puedes amar. Pero para amarle bien, tienes que conocerlo bien. ¿Cómo puedes amar a Dios de una manera más cercana, más íntima, si no es conociéndole de una manera más cercana y más íntima? Por eso tienes que buscar, como el minado de los bitcoins en el ordenador. Tienes que mirar en el interior, en lo más íntimo, en lo más profundo, e intentar descubrir Dios de esta. Muchas veces es sentarse a orar y esperar que Él te hable a ti. Y dice, bueno, este hombre está loco. ¿Cuántas veces le habla a Dios diariamente? Todos los días. Su palabra está continuamente ahí. No nos ha dejado huérfanos de conocimiento ni de palabra. Reconocer a Dios significa invitarle a compartir cada decisión y etapa de tu vida. Cada momento, la novia, el trabajo, el dinero, todo en manos de Dios. Todo al lado de Dios. Todo ofertado a Dios para que Él te pueda dirigir y ayudar en cada una de las cosas que dices. Es curioso que Nehemías, antes de buscar el volver a Jerusalén, que estaba deseándolo para reconstruir los muros, lo primero que hace es ponerse a orar. Vamos a buscar qué es lo que Dios quiere de eso. Cuando tú vas a comprar, ¿qué haces? ¿Pones a Dios delante? ¿Cuántos van a comprar sin darse cuenta de que lo están haciendo sin seguir las direcciones del Señor? Por ejemplo, yo necesito un coche. Bueno, no es que lo necesite realmente, tengo coche. Bueno, lo tiene mi mujer. Pero ese coche has pensado si va a ser para su gloria. ¿O es solamente porque quieres decir qué barbaridad, qué dinero tengo? Y me compro un deportivo que gasta muchísimo, pero que realmente no sirve más para que otra cosa que presumir. Cuando debe convertirse en una herramienta delante de Dios. Eso puedes ponerlo a cualquiera de las necesidades de tu vida. Tu forma de vestir. ¿Esta forma de vestir agrada a Dios? ¿O lo único que hace es provocar? ¿O ofender? ¿O mostrar a los demás que yo tengo más recursos? ¿Qué diferencia hay entre una gorra que pone Nike y una gorra que no pone Nike? Nike. Aunque no estoy haciendo publicidad, incluso a veces las piezas falsificadas de los chinos son de mejor calidad que las de Nike. Debemos aprender a vivir todo lo que tenemos con Dios ahí, conociendo cómo es Él, qué es lo que quiere, qué es lo que desea tu voluntad, para que seas capaz de decidir en cada momento qué debo hacer. Y eso te va a ayudar en tu vida, no solamente para decir qué buen creyente soy o qué buena relación tengo. Enderezarás tus sendas. ¿Os recuerda eso algo como, por ejemplo, Hebreos, donde dice que el Señor al que ama, disciplina? Y es que qué mayor muestra de amor hay que la disciplina. Yo me acuerdo de un chico toxicómano al que ayudamos a salir de las drogas en la iglesia donde estaba. Y este chico un día se me acercó y me dice, ¿sabes, Luis? Lo que yo amo de Dios es como me dice lo que está mal. Mis padres nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Mis padres nunca me disciplinaron. Sin embargo, Dios sí lo hace porque te ama. Él está ahí. Por eso ese es el segundo paso para aprender. Si tú estás ahí pendiente de Él y reconociendo que Él está ahí, entonces vas a escucharle. Porque claro, si no reconoces a alguien, no le vas a escuchar. Si vosotros no pensaseis que yo puedo daros algo del sermón, el primero Vicente no me dejaría predicar. Porque lo importante es que recibáis algo del Señor, no del Señor que sube aquí. Tiene que ser una relación con Dios que implique el reconocimiento. Mirad, esto es muy interesante porque el reconocimiento, la palabra que estamos usando aquí, reconocer al Señor, es un tema que en los últimos 200 años se ha estado investigando. Reconocimiento. Y se han dado cuenta, desde un filósofo como Hegel o pasando como una psicóloga como Jessica Benjamin y otros autores, Levinas, bastantes más, que han llegado a la conclusión de que el reconocimiento es la base de las relaciones. Tienes que reconocer al otro, porque reconocer significa estar seguro de que esa persona existe y merece la pena que yo pueda tener relación con él. Porque claro, si tú no reconoces al que tienes enfrente y consideras que no tiene valor lo que él te pueda decir y que no tiene importancia lo que él pueda participar contigo, compartir contigo, no vas a conseguir nada de esa persona.
Sin embargo, si tú entiendes que debes de conocer a Dios, comprender quién es Dios, cómo funciona Dios, entonces vas a poder aprender cosas acerca de lo que Él quiere mostrarte y enseñarte. Llega a decir la psicóloga esta que os he dicho, Jessica Benjamín, que además es psicoanalista, dice: los lazos del amor argumenta que el reconocimiento es fundamental para establecer relaciones equilibradas entre el yo y el otro. Y esto se está investigando ahora. Vosotros imaginaos, la Biblia te lo va diciendo como siempre pasa. La Biblia te lo enseña hace muchos años, luego se descubre ahora y se hacen famosos estos señores, pero no la Biblia. Pero la Biblia ya te lo dice. Tenemos que reconocernos incluso entre nosotros mismos. Tenemos que estar completamente convencidos de que el otro me puede aportar algo, que el otro me puede decir algo. ¿Y en la iglesia tú crees que todos te pueden decir algo? El viejecito, el jovencito, el niño. ¿Cuántos mensajes recibimos por parte de Dios, por parte de ellos, y no los atendemos porque no reconocemos que son válidos para nosotros? ¿Cuántas autoridades actualmente se reconocen cuando no se lo merecen? Y es impresionante la cantidad de ídolos que tenemos en el mundo, pensando que esos ídolos nos pueden dirigir y ayudar, cuando son simplemente figuras de barro, de madera, que con el tiempo se queman o se estropean. Y sin embargo se han convertido en nuestros ídolos en la vida. Sobre todo los jóvenes, ya que John se metía tanto con ellos. ¿Cuántas veces te haces un modelo e incluso vistes como ellos, sin darte cuenta de que son solamente ídolos de barro? Espero que sea solamente aquellas cosas que te gustan, la ropa o las ciertas cosas, pero tened mucho cuidado con lo que os enseñan, porque realmente están completamente perdidos. Y yo he sido de los primeros que he tenido 16, 17 años. No penséis que yo nací con 60 y... Y yo tenía mis ídolos que poco a poco han ido cayendo. Incluso en la iglesia se pueden tener ídolos y caerse. ¿Recordáis quién es el camino, la verdad y la vida? Supongo. Jesús. ¿Sabéis quién es la palabra de Dios? Jesús. ¿Sabéis quién se comunica con nosotros por la palabra? El Espíritu Santo. Y vemos la influencia tan impresionante que tiene el conocimiento de la palabra. Cuanto más sepamos de Él, más viviremos una vida fortalecida en nuestras relaciones y en nuestras situaciones. Luego lo vamos a ver en otro versículo. El tercer punto que vemos aquí es uno de los más interesantes en cuanto a que no lo solemos reconocer. Y es rechaza la autosuficiencia. Rechaza la autosuficiencia. Dice el texto del versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Hay dos vertientes en esta palabra, en esta frase. Por un lado, creer que tu opinión es la verdadera. Es indiscutible. Lo que yo pienso es la verdad. Todo lo que hay a mi alrededor son equivocaciones. Eso lo vemos actualmente en el mundo de una manera exagerada. Aquí hay buenos, malos, tontos y listos. No hay entremedias. Todo el que no piense como yo no sabe lo que piensa, ni siquiera tiene idea de lo que piensa. Es más bien un borrego de los demás. Sin embargo, yo soy el que lo tiene muy claro. Y por otro lado, esta misma frase implica que tú mismo te ves a ti mismo como más sabio. No solamente tus opiniones, sino que tú te ves más sabio. Esto es un fenómeno psicológico comprensible, porque cuando tú miras al exterior, ¿qué ocurre? Que el único que está dentro eres tú. Yo os estoy viendo a vosotros, pero no me veo a mí, menos mal. Pero estamos mirando desde dentro y nos consideramos el único y el centro del universo. Y ese es el gran error de nuestra psicología. No es así. Por eso lo del reconocimiento, saber que el otro es también otro yo que está pensando y que tiene capacidad de tomar decisiones. Pero es muy interesante pensar que se puede no pensar que es autosuficiente. O sea, yo no necesito de más conocimiento que el que yo tengo. Yo soy suficientemente listo. Yo no necesito ninguna sabiduría más. Y es que es curioso, porque la única sabiduría, el único conocimiento cierto es el que dice Proverbios en el capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No es lo que tú puedas saber, lo que tú puedas conocer, incluso lo que tú hayas podido estudiar, las carreras o las cosas que puedas tener en tu currículum vital, ¿no?
sino que realmente lo único que implica inteligencia y sabiduría es el conocimiento y el temor de Jehová. Por eso la autosuficiencia es el mayor enemigo de la enseñanza divina. Hemos visto los dos anteriores puntos, el amor, el reconocimiento, pero aquí llegamos a que la autosuficiencia es lo que más te evita escuchar la palabra de Dios. No está ahora, pero había una persona en esta iglesia que vino de visita y un día me preguntó, había predicado ese día, y me dijo algo a mí de qué pensaba yo en teología y tal. Y me dice, no, yo a veces estoy de acuerdo con usted y otras veces no. Y digo, ¿en base a qué? Pues porque yo creo que lo que usted dice no es verdad, en algunos momentos. ¿Pero por qué? Llegó un momento en que ya era la fe del carbonero. No sé si habéis oído hablar de eso. Eso que se dice de un señor en Sevilla, que era un carbonero, que le preguntaron, ¿usted en qué cree? Yo creo en lo que dice la Iglesia Católica. ¿Y en qué cree la Iglesia Católica? En lo que yo creo. Pero, entonces, ¿usted qué cree? Lo que cree la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica cree que lo que yo creo es lo que cree la Iglesia Católica. Entonces, al final, aquí lo único que usted cree no cree nada. O sea, está creyendo lo que están diciendo los señores simple y llanamente, pero nada más. Por eso la autosuficiencia es la mayor puerta a la ignorancia y la estupidez que puede haber en un ser humano. La autosuficiencia es el mayor enemigo de la enseñanza divina por eso, porque no estamos dispuestos a aprender la verdad. Estamos dispuestos a aprender mi verdad, fortalecer mi verdad, como ya os dije en el famoso sesgo de confirmación que os dije hace unas semanas, de que nos creemos solo lo que nos dicen los de nuestra cuerda, los de nuestro lado, los de aquellos que piensan como nosotros, pero no estamos dispuestos a enfrentarnos y descubrir otras cosas que no están o no se nos han sido enseñadas. Por eso la autosuficiencia es una fábrica de muros ante Dios. Cuanto más nos creemos, menos queremos conocer a Dios, menos queremos decir. Es un decirle a Dios, yo no te creo, creo lo que yo sé. Y eso es el gran pecado de la raza humana que está rechazando a Dios actualmente. Es ese orgullo de pensar que yo soy más listo que el mismo Dios, el orgullo académico, ¿no? Dicen enseguida, bueno, Dios no existe, Dios es un invento. Pero bueno, demuéstrame todo eso que estás diciendo, ¿no? Como hacía Francis Schaeffer. Muéstrame lo que estás diciendo a ver si es verdad. Normalmente la gente no tiene ni idea de cómo responderte a 4 preguntas básicas acerca de la verdad, porque no lo saben. Es solo esa idea autosuficiente de sí mismos. Por eso la humildad es esencial para poder conocer más acerca de Dios. Implica el respeto a la opinión de los otros y la posibilidad de estar equivocado, cosa difícil en la mayoría de las discusiones. Figuró Salomón, con todo lo que sabía, que le pidió a Dios sabiduría y comprensión y entendimiento de las cosas, y que Dios se la concedió como un don precioso. Él mismo reconoce, si leéis Proverbios o Eclesiastés, él mismo reconoce su ignorancia. Tanto es así que en Proverbios 26:12 dice una frase muy sabia. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que en él. Es más digno de confianza el tonto que aquel que se cree que él sabe más que nadie. El que cree que sabe más que nadie es, en conclusión, tonto. Tonto. Teme a Dios y apártate del mal, nos sigue diciendo el texto, y efectivamente, cuanto más conocemos a Dios, más vemos la necesidad de ser diferentes. Por eso es tan importante estudiar, pero estudiar la palabra de Dios de manera real, de forma que eso cambie nuestra vida, de forma que tomemos decisiones con nuestra vida y la cambiemos, porque a medida que la vayamos cambiando, iremos aprendiendo más acerca de lo que es sabio para nuestra propia vida. Muchos filósofos han dicho algo parecido. No sé si conocéis el famoso Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Eso es humildad. Bueno, ya lo de Confucio ni que lo entienda. Eso si vosotros me lo podéis luego explicar, os lo agradeceré. Saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe, y aquí el verdadero saber. Posiblemente Confucio no sabía ni de lo que estaba hablando. Pero es que no todos los sabios son sabios, ¿eh? Pero Isaac Newton, que era un creyente, dice, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. No sabemos prácticamente nada. Ojalá la ciencia actual se diese cuenta de lo que eso significa. Cuando uno investiga lo que está ocurriendo en el mundo de la investigación científica, yo soy muy aficionado a eso, se da uno más cuenta de cuántas bocas se tendrían que callar a la hora de decir Dios no existe. La Biblia es un cuento, porque efectivamente lo que está haciendo la ciencia es demostrar que todo lo que ha ocurrido ha sido obra de una persona inteligente.
de un Dios apasionado que quería crear una raza de seres libres y que tuviesen la capacidad y voluntad de comprender y entender las cosas que le rodean. Platón: la mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho, habla poco. Piensa Platón. Eso ya cada uno juzgue. Yo os pongo los puntos de vista de cada uno. Voltaire: juzga a un hombre por sus preguntas más que por sus respuestas. Es importantísimo para un profesor el ver las preguntas, porque eso quiere decir que la persona tiene interés. ¿Cuánto preguntas cuando lees la Biblia? ¿Cuánto preguntas cuando oyes un sermón? ¿Cuánto preguntas acerca de lo que está ocurriendo en la revelación bíblica que se está dando en un estudio bíblico en cualquier momento de tu experiencia? ¿Cuántas preguntas? O simplemente a ver si se acaba pronto y firmo para que me den el título, ¿no? Cuando uno realmente tiene preguntas es porque quiere respuestas y es sincero en su búsqueda. Y Albert Einstein. Estos son unos ejemplos que os quiero poner para que veáis que las personas no creyentes, algunos sí, como Newton, piensan cosas que son parecidas a las de la Biblia. Entre más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. Te lo dice uno de los hombres que después de Goethe tenía el coeficiente más alto de inteligencia de la historia. Tu opinión y discusión te crea tensión con otros, porque si eso es así, es porque realmente no estás dispuesto a escuchar. Cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, no hay tensión, hay sometimiento, hay búsqueda de su voluntad. Cuando el Señor te dice una cosa, no la cuestionas, la pones en práctica, porque entiendes que esa es la opinión correcta y verdadera. Cuando intentas meter tu propia opinión, te puedes equivocar, y es importante que seas capaz de analizarlo. Yo por eso soy muy amigo de que analicemos los cristianos. Nosotros tenemos que creer todo lo que nos digan. Y muchas veces me dicen: ¿tú de qué punto de vista eres sobre el tema de tal cosa? Bueno, que tenemos entre calvinistas, pentecostales, bautistas, etcétera, 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 ¿no? Yo personalmente, lo único que creo es lo que el Señor me diga. Y eso es lo que debemos acostumbrarnos a mirar. Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña. Tener mucho cuidado con las veces que creemos que lo tenemos todo firmemente atado, sin darnos cuenta de que hay muchas cosas que se nos escapan del mismo conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro muy complejo y es necesario usar la cabeza para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he visto manipular a la gente en un culto para que haga lo que yo quiero que haga? Que baile, que cante, que salte, que se dance, que pase para adelante, que se caiga. ¿Cuántas de esas cosas son enseñanzas de la palabra de Dios? No tengas miedo, si no es cuestión de, está diciendo algo que va a ofender mi fe. No, tú mira lo que dice la Biblia y entiende lo que la Biblia te dice. Y la Biblia nunca te va a decir algo que contradiga tu propio beneficio personal. Siempre va a querer que crezcas más y más, que aprendas más y más. Y eso puede indicar bailar, saltar y hacer toda esa serie de cosas que hemos hablado. Pero lo haces porque crees que eso es lo que la palabra de Dios te dice. No porque te lo dice un señor que habla bien, que se comunica bien, que tiene carisma personal. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Tienes dudas? Bienvenido al club. Como muy bien decía Lutero, podemos tener dudas, pero no dejar que ellas aniden en nuestra cabeza. Las dudas no ofenden a Dios. Lo que le ofende a Dios es que no tengas dudas. Porque eso quiere decir que estás aceptándolo todo sin pensar. Y Dios te creó con cerebro para que pensaras. Me acuerdo que cuando me hablaron del Evangelio, yo no inmediatamente empecé a ir a la iglesia. Quizá hice mal. Pero lo que sí hice fue ver si lo que me estaba diciendo el pastor de esa iglesia era verdad. Cuando me convencí, fui a la iglesia. Debemos aprender a convencernos solo por la palabra de Dios. Y fijaos la conclusión, que es el versículo 8. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, para aprender, conocer y estar abierto al aprendizaje, basarnos solamente en el amor que tenemos hacia Él, en el reconocimiento de su persona, en dejar nuestra propia opinión al margen y dejándonos llevar y llenar de la opinión de Dios. ¿Qué será? Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En el texto hebreo es mucho más fascinante porque realmente, yo sé que la mayoría de las Biblias traduce medicina para tu cuerpo, pero en las Biblias que son literalmente lo que se traduce, por ejemplo, la Reina y Valera de 1909, que es anterior a esta, la de ahora, la antigua de 1909, habla ya no de
de tu cuerpo, sino de tu ombligo. Y es que la palabra hebrea es ombligo. Interesante, ¿verdad? La versión inglesa, la King James, dice ombligo. Y es porque esa es la palabra exacta. Dice ombligo. Lo que pasa es que los traductores dijeron, si yo le pongo a la gente, esto será medicina para tu ombligo, pues un poco extraño esto del ombligo, ¿no? Pero para un hebreo, no. Fijaos que es medicina para tu ombligo y refrigerio para tus huesos. Del ombligo es lo que conecta con la madre. Es lo que lleva el alimento a la persona. El ombligo es el lugar por el cual entra el alimento, para la palabra de Dios, y que llena todos los huesos. Es un refrigerio para todos los huesos, para todo el resto del cuerpo, para sus músculos, para sus tendones, para todo lo que representa su misma sangre, ¿no? Por eso se usa la palabra ombligo. Perdonad. Soy como una metralleta. Entonces sé que algunas veces me embalo y se me seca la garganta. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, para tu ombligo, para que por dentro, que te vaya, todo lo que vayas aprendiendo de la palabra de Dios, todo lo que estás conociendo de Él, te vaya llenando todo tu ser. Y aquí va mucho más lejos, porque en la Biblia, como la palabra corazón, que no lo hemos mirado, pero la palabra corazón es todo el ser, no es mis emociones o parte de mis sentimientos, sino es todo el ser, todo el ser. Tengo agua, gracias. Sí, la iglesia me la proporciona. Pero muchas gracias. Teme al Señor. No es miedo, lógicamente. Es respeto, sumisión, comprensión. Teme al Señor. Estate abierto a lo que Él te diga. Apártate del mal, porque a medida que vamos conociendo, nos apartamos de lo que ofende a Dios. Si no, sería un conocimiento inútil, pero hemos hablado de que es un conocimiento vital, es un conocimiento de vida. Y lo que hemos dicho del ombligo, te va llenando, te va llenando, te va llenando. Y eso mantiene saludable toda tu carne, desde el centro, va pasando, se adentra en la osamenta sólida y seca, la estructura del organismo como riego que vitaliza y fecunda desde lo más íntimo. Seremos auténticamente lo que en la Biblia nos enseña en Jeremías, vasos de barro. Seremos maleables, seremos prácticamente utilizables. El temor del Señor nos mantiene en una postura de humildad y dependencia. Por eso nos apartamos del mal. ¿Y recompensa cuál es? Una vida llena de paz, bienestar espiritual, emocional y físico. Daos cuenta que es lo que nos da, lo otro es lo que nos apoyamos. Sino que es en esto. Por tanto, la pregunta del inicio, ¿somos enseñables? La tienes que responder tú. ¿Es enseñable? ¿Es nuestra relación madura con Dios, por la cual nos alimentamos de lo que nos revela, de lo que nos habla? ¿O son las emociones, las cosas que nos rodean, lo que el Señor nos da? ¿Cuántas veces uno oye, el Señor es bueno porque me ha dado tal cosa? El Señor es bueno independientemente de lo que te dé. Aunque tengas un cáncer incurable, es para dar gracias a Dios. No puedo explicar la razón en muchas ocasiones, pero Él es más sabio que yo y no soy sabio en mi propia opinión. Si nuestra relación con Dios es una relación madura, querremos saber más, queremos aprender más. Y ahí viene el compromiso en el aprendizaje y en la enseñanza. ¿Por qué? Y aquí con esto acabo. Debemos aprender porque no somos fanáticos. ¿O sí? ¿Te crees esto porque te lo estoy contando? ¿Te crees esto porque lo enseña la iglesia? ¿Te crees esto porque mucha gente lo cree? No es mucha, pero bueno, bastante. Nosotros no somos fanáticos. Sabemos dar respuestas de lo que creemos. Yo por lo menos ha sido un leitmotiv de mi vida. Yo debo saber dar respuesta a lo que me preguntan. Y aunque no os lo creáis, donde veis aquí este señor, no tan viejo, pero entrado en años,
He hablado en las universidades, he hablado en la radio y siempre he dicho lo mismo. Y lo repetiré, lo oiréis más una vez, si me dejan predicar más veces, lo oiréis más de una vez. Si hay alguien que me puede convencer de que estoy equivocado, que venga y me lo diga. Porque yo no me considero sabio en mi propia opinión. Pero hoy por hoy, lo que dice la Biblia es verdad. Y hoy por hoy lo que Dios dice es verdad. Y no lo creo porque sea un fanático, sino porque lo puedo defender. Porque creo que eso es así. Cuando uno no es capaz de defender su fe, es una víctima fácil de aquellos que les guía el fanatismo y esa visión de la vida, ¿no? Debemos aprender porque no somos fanáticos. Yo creo que la gente está cansada de fanáticos. Esos que van a la iglesia están todos locos, cantando, levantando manos, gritando. Son unos fanáticos. No, hermanos, nosotros no somos unos fanáticos. Nos basamos en la revelación de Dios. De un Dios real, que habló realmente, que dijo realmente y que finalmente nos habló por su Hijo Jesús. Y no conforme con eso, llegó a dar su vida por cada uno de nosotros. Yo creo en eso. A mí no me convence otra cosa. Ni me convence lo que diga el pastor. Me refiero a mí, no digáis a Vicente que si no se enfada. A mí lo que diga el pastor no me convence. Yo estudio, investigo y veo a ver si eso es cierto, como hacían los de Berea. No estoy dispuesto a ser un fanático que cree las cosas solo porque lo creen los demás. Tú crees lo que crees porque has investigado la palabra de Dios y estás convencido. Por tanto, es importante que conozcas bien la palabra de Dios. Debemos aprender porque necesitamos sanidad y sendas derechas. Todo ser humano anda perdido. Quien diga lo que te digan, lo que cuenten, la gente va perdida. No sabe a dónde va. Sin iros ahí al asilo ahí arriba ese grupo de ancianos que hay ahí, esa asociación, y veréis la de gente que ya dice la vida no merece la pena. Necesitamos sanidad y sendas derechas para vivir con coherencia. El mundo está cansado de hipócritas, de gente que dice una cosa y luego vive otra. Tus vecinos, compañeros de trabajo, amigas, amigos, tus hijos, ¿creen que eres un hipócrita? O dicen, es que realmente mi padre, mi madre, este señor, esta señora, les ves leyendo la Biblia y aprendiendo y conociendo. Y no tienen cosas prohibidas para leer. Ellos aprenden y conocen de todo lo que ocurre. Como dice el apóstol Pablo, ellos estudian todo y retienen lo bueno. La diferencia con una secta es que una secta te dice lo que tienes que creer. Los testigos de Jehová, la Atalaya, el Despertar, los 100 y pico mil libros que publican para que solo leas eso y no conozcas más. Pero tú tienes capacidad de aprender y conocer muchas más cosas porque tienes el verdadero baremo para juzgarlas, que es la palabra de Dios. Yo tengo la carrera de filosofía, soy químico, soy licenciado en teología. ¿Y eso significa algo? ¿Realmente eso te puede hacer comprender mejor las cosas? No, hermanos. Un ignorante con la palabra de Dios, una persona sencilla con la palabra de Dios, tiene más capacidad que cualquier médico, doctor, especialista, teólogo, todo lo que os dé la real gana. Por eso no debemos conformarnos con nuestra vida de simplemente coger las migajas que caen del púlpito por los domingos. Hay que profundizar en la palabra de Dios, hay que taladrar en la palabra de Dios, hay que escudriñar la palabra de Dios y de esa manera seréis capaces de ser verdaderos testigos de la verdad de Dios, que es lo que necesita este mundo. Debemos aprender porque el mundo vive en oscuridad y nosotros tenemos que presentar defensa de la fe. Tenemos que saber responder acerca de lo que nos preguntan. Eso lo dice el mismo apóstol Pedro. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad, vivir lo que os estáis escuchando, lo que estáis viviendo, vivirlo, estad con ello en vuestros corazones, entregárselo a Dios de forma que seáis verdaderamente reales, no seáis una copia, mala copia de otro Señor, no tú mismo. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Puedes hacer eso? Solo hay uno en toda la iglesia. Bueno, una en realidad. Si no es así, tienes que prepararte y ser capaz de responder a todo aquel que demande razón. Eso es lo que te está diciendo aquí el apóstol Pedro. Debemos estar preparados para responder. Por tanto, vuelvo a repetir otra vez la pregunta, ¿eres enseñable? Eres enseñable si deseas conocer más, si deseas tener una relación más profunda con Dios, si estás buscando cada día más su perspectiva de la vida.
cuando estás apoyándote en Él, como decíamos, de ese bastón, ese apoyo firme y poderoso en el cual puedes estar completamente confiado de que las cosas que te pasan están en sus manos. ¿Estás dispuesto? ¡Sí! ¡A ver, aleluya! Todos estamos dispuestos. Mirad, hermanos, yo sé que esto no es fácil. El leer y estudiar, bueno, el otro día sacaba una estadística de que el 60% de los españoles leen más. No sé si eso se extenderá a todos los que estáis aquí. Pero hay que aprender a leer, a conocer, a comprender. No hay ningún pecado en conocer y saber acerca de todo lo que nos rodea. Lo que tiene que haber en tu corazón es un dispuesto a abrirte y conocer. Mirad, la Iglesia os ofrece 100.000 formas de hacerlo, pero principalmente tenéis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es solamente, fijaos, el Espíritu Santo es una de las personas más variopintas o como un prisma de colores, inmensas las posibilidades que el Espíritu Santo tiene en tu vida y en la vida de una iglesia. El Espíritu Santo es el que te da conocimiento, sabiduría, alegría, consolación, apoyo, fortaleza, miles de cosas. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo hace especialmente es mostrarte lo que el Padre y el Hijo quieren comunicarte, recordándote sus palabras. Y continuamente está ahí. Tienes la ayuda del Espíritu Santo para conocer más. Fijaos, con eso ya mayoría absoluta. Pero además también tenéis una academia bíblica aquí en la iglesia, en la que podéis conocer y aprender más acerca de lo que la Biblia enseña. Tenéis la posibilidad de libros. No todos los libros pueden servir de edificación, pero sí puedes consultar y buscar qué puedo leer. Y los que podemos humildemente dirigiros a aquellos libros que puedan ser buenos. Tenéis maestros, porque estamos muy contentos de que nuestros niños estén en la escuela dominical, porque están recibiendo enseñanza. Pero ¿y tú? ¿Qué enseñanza estás recibiendo? ¿Qué comprensión profunda de la palabra estás conociendo? Eso solo se puede hacer si lo estudias. Y no hace falta hacer teología ni hacer Informa, que son muy buenas herramientas, sino que puedes hacerlo de otras muchas maneras que hay. Solo falta una cosa de todo esto. Libros, Espíritu Santo, apoyo, ayuda, maestros. ¿Qué falta aquí? Y con eso te dejo tu decisión. Si quieres aprender más, está ahí. Yo estoy muy contento en estos años que llevo de creyente, desde que tenía 17 años que conocí al Señor. He podido estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y hermanos, es maravilloso saber que lo que creo me lo creo. No simplemente lo acepto como si fuera el Papa el que me lo hubiera dicho, que menos sería todavía, sino porque creo lo que he estudiado, lo que he visto, lo que me ha sido enseñado. Y estoy convencido de lo que creo y no tengo ningún problema de hablar con quien tenga que hablar. Si tenéis a un ateo fantástico, ponedme en contacto con él. Son mi especialidad. Pero aprovechad el momento y aprended. Tenéis en vuestras manos tantos recursos. Cuando yo me convertí, lo único que había en castellano era una Biblia. La Biblia de Reina y Valera. Luego ya empezaron a traducir libros, materiales, y ahora hay de todo, ¿no? Todo lo que podáis querer. Aprended, buscad, asegurad vuestra fe, de forma que cualquiera que os demande razón, vosotros le podéis decir, esto es así, no como lo dices tú. Y que perdamos el complejo de inferioridad que tenemos a la hora de enfrentarnos con personas que dicen, yo tengo 15 títulos, y tú, ay, pobrecito, ¿ves que soy tonto? Tú tienes la palabra de Dios de tu lado. Y os aseguro que es más impactante y es más capaz de romper un corazón en pedazos que cualquiera de las lecturas filosóficas de conocimiento y de cosas que uno pueda hacer en su vida. Solo falta tu decisión. Vamos a orar. Sí, Dios Todopoderoso, tú eres el grande, el infinito, el soberano. No hay nada que pueda, oh Dios, compararse a tu grandeza. Todo lo que podamos decir, todo lo que podamos expresar, todo lo que podamos manifestar de alguna manera en nuestros labios, no es nada comparado con lo que tú eres, porque tú superas cualquier cosa. Tú eres el que creaste el ADN, tú eres el que creaste el universo, tú has creado las galaxias y, Señor, en tus manos está absolutamente todo. Hasta las cosas que menos comprendemos son las que tú entiendes y tú creaste. Por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos. Queremos, Señor Dios Todopoderoso, que pongas en nuestro corazón ese deseo y ese anhelo de saber más de ti como el ciervo clama por las aguas. Que estemos dispuestos, Señor, a sacrificar parte de nuestro tiempo para entender más y más de tu palabra, de tu conocimiento, de tus cosas. Y que, Señor, con eso seamos herramientas más útiles para este mundo incrédulo, este mundo que vive sin esperanza, pueda encontrar en ti la fe y también, Señor, ese conocimiento que les haga cambiar sus vidas. Señor, si hay algún hermano que todavía está ahí luchando, Dios Todopoderoso, tócale con la verdad. No con el fanatismo, no con las ideas de los hombres, sino con tu palabra. Que
que se dé cuenta, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, que realmente merece la pena. Y yo quiero, Señor, adorarte, bendecirte, porque no hay nada parecido a ti, porque tú eres, Señor, lo más inmenso, lo más grande que pueda uno imaginar en su vida. Te agradezco la bondad que nos concedes, porque, Señor, sin haberlo merecido, nos diste tu revelación, nos diste tu palabra y nos explicaste tu voluntad. Y gracias, Señor, porque no todo nos lo has explicado, que hay muchas cosas que nos queda todavía por aprender, pero también sabemos que hay cosas que tú te guardas. Bendita sean. Por eso, Señor, queremos reconocer tu grandeza y tu señorío en nuestras vidas. Señor, que podamos conocerte y reconocerte cada día más y más en esa intimidad, en esa búsqueda de ti, Señor, en la soledad muchas veces de nuestra habitación, pero que podamos ellos tener ese conocimiento pleno de quién eres. Gracias, Señor, por la inmensa bondad que nos has dado y también, Señor, por el privilegio de poder conocerte. Y lo hacemos, Señor, todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.